Si Henry Ford es un nombre con el que estás familiarizado, es más probable que lo hagas con sus automóviles. El famoso estadounidense es más conocido por crear la gama de automóviles Ford, los cuales siguen siendo fabricados hoy en día y muy respetados en la industria. De hecho, creemos que la mayoría de las personas probablemente han sido dueñas de un automóvil Ford en algún momento de sus vidas. Pero el hombre mismo era tan interesante, único y cautivador como los autos que él creó. Y es por eso que es importante prestar tanta atención al hombre como el trabajo que lo hizo. Por lo tanto, vamos a ver algunos de los hechos más sorprendentes que quizás no sabías de Henry Ford, el fundador de Ford. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Videos, tu mejor opción. Y hoy te traemos cómo vivió y qué hizo, cuáles fueron sus logros, los de Henry Ford. Gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Henry Ford siempre se había preocupado por cómo funcionaban las cosas. Estaba constantemente curioso al respecto. Incluso cuando era niño y a la edad de 15 años recibió un regalo, un reloj de parte de su padre. Pasó tiempo desarmando el reloj y volviéndolo a armar para entender cómo funcionaba. Esto lo llevó a comenzar a hacer lo mismo con sus amigos y familiares. Él desarrolló bastante la reputación de ser capaz de arreglar las cosas y se pensaba que era el tipo a quien acudir cuando se trataba de ver reparaciones. Este deseo de saber cómo funcionaban las cosas parece haber sido fundamental en su decisión de mudarse al mundo del automovilismo. Así que prepárate porque aquí hay más. Cuando Ford estaba creciendo, la familia vivía en una granja que estaba a cargo de sus padres, y como solía ser el caso en aquellos días, se esperaba de que Ford hiciera cargo de su padre y continuara dirigiendo la granja. Pero el joven Ford tenía poco o ningún interés en la agricultura y odiaba trabajar e involucrarse con las cosas de la granja. Solo había permanecido allí tanto tiempo como lo hizo debido a su estrecha relación con su madre. Una vez que ella murió, un Ford devastado se mudó de la granja familiar y decidió hacer su propia fortuna. Se convirtió en ingeniero antes de formar la famosa Ford Motor Company y cambiar el panorama del siglo XX. Habiendo dicho esto, Henry Ford intentó hacer un breve retorno a la agricultura en la primera parte del siglo XIX. Sin embargo, como podría haber imaginado, esto fue de corta duración. El joven Ford siempre estuvo más interesado en cómo funcionaban las máquinas y pasaba cada vez más tiempo con las máquinas agrícolas. Esto reavivó el fuego en él y lo llevó a alejarse de la agricultura una vez más, ya a trabajar más con las máquinas nuevamente. Esta sería la última incursión de Ford en la agricultura y la última vez en su vida temprana que intentaría trabajar sin máquinas. El imperio automotriz Ford no estaba muy lejos de su origen ahora. En 1918, el entonces presidente Woodrow Wilson intentó convencer a Ford de que debía postularse para un escaño de demócrata en el Senado. Para entonces su Ford Motor Company había existido por bastante tiempo y Ford era visto como un verdadero ícono estadounidense. Wilson claramente pensó que sería una gran adición al Senado. En una carta escrita al presidente, Henry dijo cuánto le gustaría correr, pero prometió que no pagaría ni un solo centavo en donaciones. Fiel a su palabra, el empresario se postuló para el Senado sin gastar un solo centavo en campaña. Increíblemente, él solo perdió por alrededor de 4,000 votos.
Para 1918, Ford estaba mirando hacia el futuro y quería asegurarse de que la compañía estaría en buenas manos a largo plazo. Además de postularse para el Senado en 1918, también realizó algunos cambios relacionados con los negocios y decisiones propias, uno de los mayores afectos a la Ford Motor Company. Henry decidió nombrar a su hijo Edsel Ford como presidente de la compañía. Y a pesar de que conservó el derecho a la decisión final, dejó la mayor parte de la ejecución a su hijo. Fue durante este tiempo que también creó otra compañía a la que llamó Henry Ford & Son. Muchas personas asocian a Ford directamente con los autos que él y su compañía fabricaron, y esto es comprensible considerando lo populares y exitosos que se hicieron, pero es importante entender que él hizo otras cosas además de fabricar autos. Puede que no sepa esto, pero Ford también tenía una compañía que hacía briquetas de carbón. Sí, así como lo oyen, briquetas carbón. Sí, aparentemente usó los restos de madera de sus plantas de automóviles para alimentar la producción de sus briquetas de carbón. La compañía que formó para esta producción de carbón se llamó Kingsford Charcoal. Este fue un guiño a su cuñado E.G. Kingsford. La compañía todavía existe hoy en día y aún fabrica carbón, increíblemente. Parece que Ford era un tipo que tenía sus dedos en bastantes tartas al mismo tiempo. Claro, los automóviles eran su especialidad y ya hemos tocado el carbón, pero al parecer también tenía un gran interés en la educación. Quizás su propia experiencia le había mostrado el valor de la educación. Ya en 1926 compró una escuela llamada Renston School House en Massachusetts y terminó mudando la escuela a su propiedad en Sudbury. El edificio había sido abandonado y utilizado simplemente como un almacén, pero Ford lo renovó y renovó bien. Una vez más se convirtió en una escuela totalmente funcional y en funcionamiento, donde los niños aprendían allí hasta principios de los años 50. El legendario autor Aldous Huxley escribió muchas obras de ficción. Entre sus mejores trabajos se encuentran una novela llamada Brave New World, de la que quizás hayas oído hablar algún día en tu vida. Y si no, bueno, búscala. En realidad, hay muchas referencias a esta novela, a Henry Ford en esa novela, y su impacto en el mundo también. Esto podría haber sido un guiño a Ford, o podría haber sido un intento de transmitir el consumismo dentro de la novela. Por ejemplo, Ford es venerado como una especie de figura parecida a una deidad griega, pagana, y muchas de las referencias en la novela tienen personas que se refieren a él como nuestro Ford, en lugar de otra cosa. También hay un cambio en las fechas de los años. En este caso es un Annum Fordum, algo extraño, pero sí, fue una novela. Al principio de su carrera, Ford trabajaba como ingeniero específicamente en la Edison Illuminating Company, suyo de rango, y después de menos de 2 años logró el papel de ingeniero jefe. Fue durante este tiempo que se reunió y se hizo amigo del dueño de la compañía y el famoso ingeniero Thomas Edison. Los dos tenían algo de bromance y Edison estaba muy impresionado con los experimentos de automóviles que hacía Ford. De hecho, incluso animó a Ford a trabajar y completar el segundo vehículo para el mercado. Edison fue citado a menudo como un instrumento para ayudar en la carrera de Ford y los dos seguían siendo amigos íntimos, muy buenos amigos. Contrariamente a suposiciones comunes, Ford no es realmente responsable de crear el automóvil o la línea de ensamblaje. Estos fueron alrededor y antes de que Ford apareciera en la escena.
Sin embargo, es responsable de defender el concepto de producción en masa que utilizó en toda su empresa para llevar los automóviles al mercado de las masas, o sea, al de la gente común. También como resultado de esto, es responsable de desarrollar y producir el primer automóvil asequible en el mundo. Antes de Ford, los autos eran vistos como un lujo costoso que solo los ricos y las élites podrían tener. Pero él cambió todo eso y permitió que los estadounidenses y gente de todo el mundo compraran y fueran dueños de sus propios autos. A veces es pertinente considerar lo que podría haber ocurrido si Ford no hubiera hecho esto. Imagina que nunca existió o se fue a otra dirección. Alguien más habría tomado el control y hecho lo mismo. Es un caso de tecnología que se desarrolla de una manera naturalmente orgánica de todos modos. O bien, todavía estaríamos en una posición en la que los coches serían solo lo que los ricos podían pagar. Parece inconcebible ahora que puede haber habido un momento en que no todos podían pagar un automóvil, en un sentido similar al de los teléfonos celulares. Simplemente asumimos que son algo que todos deberían tener. Esto ilustra el impacto y la influencia que Ford ha tenido en el mundo al crear estos automóviles para el público y la gente común. Es sorprendente que el impacto de Henry Ford todavía se pueda sentir incluso hoy en día. Si piensa en la industria del automóvil y en lo competitivo y saturado que es el mercado, es aún más impresionante que Ford aún tenga éxito y produzca algunos de los vehículos más confiables y populares del mundo. Por supuesto, los modelos más nuevos de Ford quizás no sean tan confiables y duraderos como los modelos más antiguos, pero la reputación es muy importante en el mundo de los negocios y está bastante claro que la Ford Motor Company tiene una reputación fantástica. Esto se debe al trabajo duro y la visión de Henry Ford cuando era joven. Sus desarrollos en el mundo automotriz hicieron que Henry Ford, un hombre increíblemente rico, de hecho, en ese momento era uno de los hombres más ricos del mundo y aún lo sería hoy si estuviera vivo. Pero Ford sabía cómo gastar su dinero y lo usó para tratar de hacer mucho bien en el mundo. Por un lado, comenzó a pagar a sus trabajadores un salario más alto para que pudieran pagar las producciones que estaban haciendo. También abrió un museo y gastó dinero en reliquias y artefactos para exhibir. También gastó dinero invirtiendo en la industria de la aviación también. Esto es incluso antes de que hablemos de la organización benéfica que lo llevó al Salón de la Fama de la Filantropía. Fue a Ford antes que toda esa carrandanga de millonarios. El primero fue Ford. No contento con dominar la industria del automóvil, Ford también dirigió su atención a la aviación. Sintió que esto representaba el futuro de los viajes y quería tratar de poner al hombre en medio del aire y en la carretera. Para intentar lograr esto, formó la Ford Airplane Company durante la Primera Guerra Mundial. Debido a su éxito en las carreteras, muchas personas pensaron que sería fácil para Ford emular el mismo éxito en los cielos. Sin embargo, producir aviones es muy diferente a producir vehículos. Para empezar, fue una empresa exitosa y el avión de Ford, el Ford Fighter, fue un éxito. Sin embargo, un accidente fatal en 1928 puso fin a esta idea. No mucha gente lo sabe, pero los criminales de carrera y el infame dúo de Bonnie y Clyde realmente amaban los autos Ford. Pues claro, a menudo los usaban como sus coches de escape para los delitos que cometían. De hecho, los querían tanto que Clyde Barrow incluso le escribió una carta a Henry Ford donde le agradecía por su trabajo. ¿Pueden creer eso? La carta, fechada en el año 1934, detallaba que Clyde le contó a Ford lo que es un auto excelente,
Desde hace mucho tiempo existe un debate sobre quién realmente escribió la carta y algunos creen que fue Bonnie. Sin embargo, el consenso general parece ser que Clyde fue el autor. Tampoco está claro qué pensó Ford de esta carta. Ford tenía un odio hacia los expertos que algunos podrían argumentar que bordeaba el lado de la irracionalidad. Esto podría haber tenido más que ver con el hecho de que en realidad no le gustaba que la gente lo adivinara. Sin embargo, se negó a contratar a expertos o personas con una gran experiencia. Como puedes imaginar, esto condujo a un buen número de problemas y un enorme costo financiero, pero finalmente tuvo que renunciar a esto y contratar a un ingeniero eléctrico experto, después de darse cuenta de que sus ingenieros no podían resolver un problema importante. No se sabe si Ford contrató a expertos en todos los ámbitos después de esto, o si regresó a su postura original. Sorprendentemente, Ford en realidad es responsable de construir una ciudad también. Sí, una ciudad. Era un creyente en la integración y quería asegurarse de que todos los recursos que necesitaban fueran provistos. Esto lo llevó a crear la ciudad infame de Fordlandia, construida en la selva amazónica de Brasil en 1928. La idea general de la ciudad era que sería autosuficiente y que podría suministrar todo el caucho de los árboles para su fábrica de Ford. Tenía un acuerdo con el gobierno brasileño para permitirle hacer esto. Sin embargo, como ya sabrás o habrás adivinado, la idea no funcionó y Fordlandia nunca llegó a materializarse al final. Por supuesto, Henry Ford ya lleva mucho tiempo muerto, pero el imperio Ford ha perdurado, y eso es gracias al legado familiar. Los descendientes de Ford han hecho grandes esfuerzos para garantizar que el negocio se mantenga a flote, y William Clay Ford Jr. es el actual presidente ejecutivo de Ford Motor Company. William es el bisnieto de Henry Ford y el hijo de William Clay Ford Sr. Y también se desempeñó como presidente y CEO hasta el año 2006. Otra descendencia de Henry Ford es Helena Ann Ford, que es heredera de Ford Motor Company. Parece que la compañía permanecerá en la familia durante los próximos años. Como puedes imaginar, hay algunas celebridades y caras famosas que son fanáticos de los autos Ford, y uno de los fanáticos de las celebridades más conocidas es el legendario presentador de entrevistas Jay Leno. Leno es conocido por su sorprendente colección de autos, ha sido durante mucho tiempo un defensor de los Ford, y su primer trabajo fue en realidad en un concesionario de marca Ford. Entre las posesiones más preciadas de la colección de autos de Leno se encuentra el Ford Mustang GT350 de 1965. Este es uno de los autos más impresionantes del mundo y uno de los favoritos de Jay. También tuvo una amistad con el difunto Carroll Shelby, quien creó el Shelby Mustang por cerca de 20 años.